Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de una cotidianidad, de la cotidianidad y de una escuela china. Hoy les voy a contar más o menos cómo fue esa cotidianidad y antes de contarles eso, pues tengo que hacer una salvedad y es que esto era un colegio privado, es un colegio privado. Yo llegué a un colegio privado y llegué a una villa en la zona rural china. Yo estaba en una villa rural que pues para mi parecer parecía una ciudad, pero era una villa, porque China es muy grande. Entonces les voy a contar esto, pero antes de contarles la cotidianidad de los estudiantes, les voy a contar cómo era la escuela. O sea, para que se hagan un imaginario, o se imaginen cómo eran las instalaciones de la escuela. Entonces les conté anteriormente que era una escuela muy grande, ¿no? Era un colegio grandísimo, tenían desde el preescolar hasta el grado 12. Los niños de preescolar tenían una zona totalmente aparte, una escuela totalmente aparte, era como una organización aparte. Ya en la primaria y el bachillerato compartían espacios. Entonces, en la primaria y en el bachillerato los niños viven en la escuela. Ellos viven son internados. Esto es muy común acá. La mayoría de escuelas, el sistema es internado. Ellos viven en las escuelas. Entonces es muy común. La cotidianidad del preescolar va a ser obviamente diferente a la cotidianidad en la primaria y en la secundaria porque pues son diferentes y las edades cambian y porque los estudiantes viven en la escuela. Entonces les voy a escribir la parte del preescolar porque ahí fue donde llegué a trabajar en el preescolar. Esta escuela era como un sueño para un maestro de preescolar. ¿Por qué? Porque pues yo he trabajado en colegios y en escuelas de preescolar con muchos recursos y con pocos recursos, pero no tan detallados como aquí. Digamos, la escuela de preescolar y la mayoría de escuelas que yo he visto aquí en preescolar definitivamente estaban más pensadas para los niños que las que yo visité en Colombia. En Estados Unidos en el preescolar no es tan común, en el estado donde yo estaba el preescolar no es común, realmente no es que se ofrezca, pero sí tienen uno que otro colegio de preescolar. Realmente son edificios adaptados para niños, pero no pensados para niños, no diseñados para niños pequeños. Entonces es diferente, cambia mucho cuando uno adapta un edificio a cuando uno lo diseña para niños. Entonces este edificio era bien relativamente pensado, visualmente muy bonito para los niños y para los padres de familia que traían a sus niños a esta escuela. Tenían los niños desde los bebecitos hasta lo que diríamos los 5 o 6 añitos. En China se cuenta, y creo que en todo Asia se cuenta el tiempo de gestación. Entonces eso entra a ser parte del conteo de la edad de los niños. Entonces los niños eran un poco más jóvenes en mi criterio o más pequeños de edad que lo que se decía en los. Entonces llega uno, entonces yo vivía en la escuela también, ¿no? Todo el mundo vivía en la escuela. Entonces en el edificio donde yo vivía era un edificio como de 15 pisos y cada piso tenía 4 apartamentos y los 4 apartamentos pues cada maestro se ubicaba en un apartamento y obviamente en este edificio donde estábamos los extranjeros estaban los directivos. Entonces el director de la escuela, el director del preescolar, todos los directivos vivían ahí y personas importantes, entre comillas, que tenían trabajos de mucha responsabilidad, vivían en este edificio. Pero el edificio estaba prácticamente desocupado porque habíamos, les cuento, 2, 4, como 7 extranjeros máximo, así como de muchos. No habíamos más y los directivos tampoco eran muchos. Entonces, pues el edificio era prácticamente desocupado, pero ahí estaba, porque ellos realmente construyen para mucha gente.
Al otro lado del edificio, en la parte de atrás del edificio, estaban los apartamentos de los chinos, para los profesores chinos y para el staff, digamos, a personas que trabajaban en otro tipo de trabajos que no eran profesor. Entonces, los asistentes, las personas de digamos, de tecnología o algunas personas de mantenimiento vivían en estos apartamentos que eran más pequeños, no tenían ascensor y más pequeños porque eran como una parte de estudio, entonces era habitación, una cocina muy, muy pequeña y tenían la lavadora y tenían el baño, era así. ¿Por qué? Porque ahí en las escuelas, y esto también es en casi toda China, se ofrece la comida. La comida se da en restaurantes comunales muy grandes. Es normal aquí. Entonces llega uno. Yo entraba a la escuela por la parte de atrás porque yo vivía en la escuela. Pero cuando uno entra por la parte de principal, por donde entran los padres de familia, habían dos rejas gigantescas y estaban los guardias de seguridad que abrían las puertas para las personas que entraban ahí. Todos teníamos como una tarjeta de acceso para poder entrar. Y los padres de familia también tenían sus tarjetas de acceso. Entonces todos entrábamos por este lado y en esta parte uno llega y encuentra un edificio grande con unas puertas gigantescas y como una forma de triángulo, ¿no? Bonita. Y dentro de esta parte los niños llegaban, el piso es como en goma, es hecho en goma. Tienen eso en todo lado, todo es hecho en goma. Entonces tienen el piso en goma y los niños llegan, saludan, los padres de familia los llevan a los salones, a cada uno de los salones. En el primer piso tienen una zona de juegos, el piso no es en goma, el piso es en baldosa, un tipo de baldosa, creo que no es baldosa, no sé cómo decirle, pero no, es un piso duro, bonito pero duro. En la parte de la derecha están los salones de los bebés en el primer piso y lo mismo en la parte izquierda. Pero en este colegio, como estábamos empezando, solo la parte derecha se estaba usando. En esta parte de la derecha del edificio, de cuando entra de la entrada, hay una figura bien bonita como para decorar, que terminan decorándola en cada estación diferente, ¿no? Cada estación te encuentra uno una decoración diferente. Les encanta decorar por estación o por actividad o por cualquier cosa que se esté celebrando. Entonces, en este caso, uno entra, ve una decoración muy bonita, muy para niños, muy infantil, y luego se va a la derecha y en la derecha va a encontrar una serie de triciclos, ciclas para niños, ¿no? Sí, triciclos, ciclas pequeñas sin pedal, carritos que los niños pueden manejar, que son como el carrito de bomberos, la ambulancia, el carrito de policía. Todos estos al alcance de los niños. Entonces, cuando ellos llegan, realmente van a jugar. Llegan, lo primero que hacen los bebés, no, los bebés juegan dentro de los salones. Y pues los cambian y bueno, lo que hacen los maestros con los bebés. Pero en esta zona los niños de 3 a 5 años llegan a jugar. Entonces lo primero que hacen es tienen un tiempo de juego. En ese tiempo de juego está esta zona de juego en el primer piso, que estaban los ¿cómo se llaman? Los triciclos y los juegos. Y también en esa misma zona había una parte donde estaba una serie de bloques de construcción para los niños también, para que jugaran. Entonces ellos armaban castillos, armaban cosas, bueno, de todo. Entonces los niños realmente llegaban a un lugar donde había una accesibilidad al juego. Entonces ellos llegaban felices, ¿no? Pues llegan felices. Los que, bueno, no falta el que llega llorando, es normal que los niños lloren. Es alguno que no se adaptaba tan rápidamente a la escuela, pero se les pasaba pronto. Esto era el primer piso, de todas maneras está muy grande. A la parte izquierda no había mucho, porque no había niños todavía en esa zona. No habían salones ocupados, entonces no había una zona para juegos, pero si uno se iba más hacia el fondo, iba a encontrar un teatro, un mini teatro para hacer presentaciones, reuniones, juegos, etc. Era un teatro más o menos grande y pues ahí se hacían muchas actividades en esa zona. Ya eso es el primer piso. Es como un semicírculo, imagínenselo como un semicírculo, un edificio que es un semicírculo. No es un círculo completo, pero es un semicírculo.
En el segundo piso van a encontrar en la derecha los niños que no reciben el programa internacional. Entonces están los salones de niños de 3 a 4 años que no reciben las clases de los programas internacionales, y en esa zona se va a encontrar una piscina de pelotas gigantesca. Una piscina de pelotas que no le cabe más pelotas, es una piscina divina. Y ahí van a encontrar los salones de cada uno de los clases que no reciben el programa internacional. En esas clases, cada salón es un espacio grandísimo, ¿no? Cada salón está decorado con centros de aprendizaje o centros de juego. Entonces está en cada salón van a tener una cocinita, van a tener una biblioteca con una sala, como si fuera una sala de estar, donde los niños llegan, toman un libro y leen, revisan los libros, los miran. Una zona donde van a jugar a las muñecas, tienen cosas de cocina, tienen de todo. Y otra zona donde van a tener la parte artística, la parte de arte, aunque ellos también van a tener un salón de arte. Esa parte es en el salón. Cada salón, todos los salones tienen un piano en esa escuela. ¿Por qué? Porque en esa zona y en esa región y en esa provincia los maestros de preescolar tienen que saber tocar piano y todo el mundo toca piano. Digamos, todos los profesores de preescolar tocan piano porque es parte de sus habilidades, y los niños llegan y hay una maestra tocando piano y cantando con ellos. Las sillas y las mesas son decoradas, son de color madera claro, y no son muy llamativas, no tienen mucho color, y todas son redondas o circulares o tienen sus bordes redondeados para que los niños no se lastimen con las puntas de los muebles. Eso es el salón. ¿Qué más tiene? Obviamente está la zona de los escritorios de las maestras, donde cada una maestra tiene su computador. Cada maestra tiene su computador y cada maestra está trabajando en lo que tiene que hacer, ya sea crear material o lo que necesite hacer. Y en la parte de frente están los tableros. No tenían tableros en sí para escribir, realmente no habían tableros de acrílico o tableros de tiza, porque hay unos pequeñitos, ellos tienen unos pequeñitos para hacer como tableros de tiza, pero sí tenían un tablero inteligente movible, que era como un televisor grande movible. Todos los salones tenían su tablero inteligente movible, todos. Y en ese, pues uno llegaba con sus presentaciones, una USB, yo tenía un USB y ahí ponía mis presentaciones, y pues yo podía escribir ahí si hubiera querido, no lo hacía mucho porque pues mis clases eran muy cortas, y uno podía poner videos y podía poner una serie de visuales, como tarjetas visuales, para que los niños repitieran lo que se les estaba enseñando, porque pues estaba yo enseñando inglés. En la parte dije la parte derecha están los salones de los niños que no reciben el programa internacional. En la parte izquierda están los salones de los niños que reciben el programa internacional. Estos padres han pagado más dinero para que su clase haya una maestra de grado o de grupo que es extranjera, que habla inglés con ellos todo el tiempo y que tiene 2 maestros bilingües, 2 maestros chinos bilingües. Entonces estos niños reciben otro tipo de educación, porque es cuando se les enseña relativamente, en este caso era el programa de IB o el bachillerato internacional, que al final terminó siendo como una mezcla ahí de los que las maestras empezaron a saber, porque al fin no compraron el programa. Pero pues las maestras estaban entrenadas en eso, entonces ya sabían cómo enseñarlo, y así lo hacían. Y todos los salones tenían balcón. Todos los salones tenían un balcón hermoso, y en ese balcón se promovía que los niños y que los maestros sembraran plantas y que los niños empezaran a entender el cuidado de las plantas y a rociar las plantas y a ver cómo crecían. Algunos sembraban otras cosas como comida y etcétera, pero ellos eran más decorativos, eran más plantas decorativas. En este lado izquierdo de la clase, del salón, de la entrada, se va a encontrar uno con el salón de arte. El salón de arte era un salón inmenso con todo lo que se pidiera en arte, ¿no? Entonces tenía todos los materiales que ella necesitaba. Había una maestra de arte que ella necesitaba para los niños. Tenía muchos materiales,
materiales artísticos, las sillas para los niños del tamaño de los niños. Entonces ella llevaba a los niños al salón de arte. Esto era en el segundo piso. Ahí me estoy en la mitad de ese segundo piso. Estaban las oficinas de la directora, de la vicerrectora y ese tipo de oficinitas que se necesitan, ¿no? Que están ahí. Ella estaba en el segundo piso. A ver si se me escapa más. Esto era como un semicírculo, entonces lo demás eran salones. En el segundo piso también se encontraba una especie de cocina al frente de los salones, ¿no? En un lado estaban los salones, en otro lado estaban otro tipo de actividades que no eran salones, pero no eran de clase. En este segundo piso, a la derecha, se encontraba una especie de cocina comedor diseñada para niños. También era un semicírculo, era una mesa semicircular grande empotrada en el piso, ¿no? No se podía mover. Y tenía las sillas alrededor. En la mitad del semicírculo había una parte más alta que era para la maestra, como la maestra daba instrucciones de cómo se hacía lo que se fuera a cocinar. Y en la parte de atrás de ese semicírculo estaba la parte de la cocina semicompleta, ¿no? Tenían un lavaplatos, sí, se podían lavar los platos. Tenían donde poner todos los platos. Tenían un horno y tenían una nevera, todo ahí. Entonces, como una vez al mes, porque eran hartas clases, ¿no? Como una vez al mes, las maestras traían a los niños y hacían una actividad de cocina. Entonces los niños los vestían, los vestían con todo, tenían su delantal y tenían su gorrito de cocina y llegaban a cocinar. Entonces ellos felices, ¿no? Entonces que cocinaban dumplings, que cocinaban cosas realmente sencillas. A veces hacían cosas súper complicadas, pero pues las maestras y las señoras que ayudan en el aseo terminaban haciendo todo y los niños solo se sentaban a mirar y a comer. En esa parte, detrás de la mesa semicircular donde se sentaban los niños a cocinar, estaba un restaurante, entre comillas, para niños. Un restaurante donde los niños, habían unas mesas súper elegantes y ahí se sentaban los niños a comer porque habían cocinado, o en muchas ocasiones se usaba ese salón para las fiestas de cumpleaños. Mucho se usó para las fiestas de cumpleaños, muy bonito. Y a la parte derecha estaba ya el restaurante de la comida, de verdad, la comida, donde cocinaban la comida. Mentiras, en el primer piso era la cocina, donde se hacía la comida, y en el segundo piso era el restaurante donde se servía la comida. Entonces en el segundo piso teníamos un restaurante muy bonito, con sillas y mesas para comer. Eso era solo para maestros y staff, porque los niños comían en los salones, tenían sus almuerzos en los salones. Eso era segundo piso. En el tercer piso también habían más salones, o lo mismo a la parte derecha estaban los niños que no recibían el programa internacional y a la parte izquierda los niños que recibían el programa internacional. Pero en sí, pues más o menos los salones eran un poco diferentes en cuanto a la decoración que cada maestro escogía, ¿no? Entonces en la parte de los niños que no recibían el programa internacional, pues la decoración era mucho más china, entre comillas, como con la cultura china, con caracteres chinos, con todo eso. Y en la parte derecha, pues había mucho más inglés, entonces había mucha más decoración en inglés. Y pues la manera como se ponían las sillas y mesas, cada maestro trae su propia cultura y cada maestro trae sus propias ideas de cómo ubicar a los niños, cómo poner las mesas, dónde poner las mesas. Una de las diferencias que yo veía que en la parte china las mesas estaban ubicadas en diferentes lugares, no necesitaban tener un orden, sino había una mesa aquí, había una mesa allá, porque los niños nunca estaban mirando un tablero, Cuando miraban el tablero, ellos simplemente recogían sus sillas y se iban al lado donde estaba el tablero, hacían un semicírculo y ponían atención a la clase si era necesario, pero el resto del tiempo estaban en trabajo como independiente o estaban jugando, porque pues el salón se prestaba para jugar. Y en la parte internacional era mucho más como una estructura ordenada, que había como que una zona donde estaban todos los niños sentados en un solo lugar. Digamos, las mesas se ubicaban en un solo lugar, no se esparcían por todo lado, sino eran en un solo lugar. Entonces eso me parecía interesante. La decoración obviamente era más inglés y yo sentía que en la parte china había más cosas, había mucho más estímulo visual, que en la parte extranjera había un poco menos de estímulo visual. Las mesas y las sillas eran un poco diferentes, pero en sí lo básico era
unas mesas y sillas con color de la madera. Nada brillante, nada sobreestimulante. Las paredes todas eran de un color neutro, no tenían colores brillantes tampoco, y pues tampoco tenían espacio porque habían unos ventanales. Para los chinos es muy importante recibir el aire y el viento y la luz, entonces las ventanas eran gigantescas, entonces realmente no habían de poner mucho en las paredes porque todo era ventanas. Al lado a la entrada del salón habían dos ventanas gigantescas y al parte de entrada del salón hay dos ventanas gigantescas y al frente mío están el acceso a los balcones que son solo ventana, que son solo puertas de vidrio del tamaño del salón. Entonces había mucha luz, entraba mucha luz. En la parte derecha del salón y al fondo estaba la parte de las camitas, donde ellos dormían. Los niños duermen ahí mucho. Duermen 2 horas y media. En el preescolar, ya en la primaria duermen menos, pero en el preescolar duermen 2 horas y media. Entonces, en esa zona están las camitas que se ponen una encima de la otra para organizar, pero cuando a la hora de dormir, pues se ubican las camitas y tienen una puerta que divide del salón a la zona de dormir. Entonces, cuando los niños están durmiendo, se cierra esa puerta, se oscurece el salón. Ese salón no tiene, sí tiene una ventana, pero igual se les oscurece la ventana, se les cierran todas las puertas y los niños se duermen ahí. Sus camitas son pequeñitas, del tamaño de ellos, no hay nada alto, son muy, muy pequeñitas para la edad que tienen cada niño. Si van creciendo, pues van habiendo camas un poco más grandes. Eso en cuanto a los salones. Y en el tercer piso, ¿qué más había? En el tercer piso estaba el gimnasio, donde en la parte izquierda había un gimnasio donde los niños tenían juegos, bastantes juegos. Pues el maestro de educación física los llevaba ahí cuando llovía, o si no, los sacaba al parque, porque también tenían un parque. Eso llegaba ya. En la parte de atrás de la escuela estaba un parque grande donde los niños jugaban en sus descansos. Todo esto era en piso de goma. No era piso, ni era arena. En Estados Unidos es arena. Y en los públicos, ¿no? Yo trabajé en un público en Estados Unidos, un privado en China. Entonces esto era piso de goma. Y ya, ¿qué más era? Y muy, muy decorado, ¿no? Muy bonito. Todo estaba muy bonito. Algunas cosas no eran funcionales, pero todo estaba muy bonito. Bueno, me faltó decir, en el segundo piso había una biblioteca que era muy bonita porque tenía la forma de un gato. Digamos, los estantes de los libros en la pared tenían la forma de un gato y se veía espectacular con los libros ya puestos, pero pues no era funcional realmente, porque los niños no alcanzaban a tomar los libros. Y otros estantes más pequeños, pero tenían unas zonas cómodas para sentarse y leer, entre comillas. Ellos estaban empezando a explorar los libros, o sea, a mirar los libros, a mirar las páginas, a leer dibujos, etc. Entonces, eso es parte de una de las actividades que se hacían. Todo esto en el tercer piso. ¿Qué más había en el tercer piso? También había más salones, había muchos salones que no tenían funcionalidad. Y en el tercer piso también, en la mitad del semicírculo, habían oficinas, ¿no? La parte de entrada, la parte del primer piso es la entrada, segundo es oficina del director, y en el tercero era como una oficina súper divina, así súper elegante para reuniones elegantes. Súper elegante. Nadie usaba eso, nadie. Pero todo estaba amueblado, todo estaba perfecto. También habían unos salones de construcción, si no estoy mal, en el tercer piso, donde había una cantidad de bloques de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes colores. Había madera, había plástico, había foam, había de todo, había diferentes materiales. Y era un salón para construcción. Y ahí llevaban a los niños y también hacían sus actividades, jugaban mucho. Esto en cuanto al preescolar. Más o menos grandote, grandísimo esa escuela. Muy bonita, para un maestro de preescolar es muy bonito, porque los maestros de preescolar sabemos que los niños necesitan mucho estímulo y que necesitan espacios adecuados para ellos, donde puedan jugar, donde puedan divertirse, donde las cosas estén al tamaño de ellos. Entonces eso es muy importante. Uno como maestra preescolar, para mí eso era un sueño, me parecía divino que todos los niños tenían ese acceso y pues que estaban
que se usaban, no eran de decoración, ¿no? Porque he visto colegios en Colombia donde hay cosas hermosas y los niños no los pueden usar porque cuidado los dañan. Entonces no tenía sentido. En este lugar sí, los usaban todo. Obviamente dañaban también muchas cosas, pero usaban todo. Los niños usaban los parques, usaban las piscinas de pelotas, todos los días era como que tenían que jugar. Usaban los triciclos, los carros, los bloques de construcción, iban al gimnasio, iban al salón de arte, iban a todo lado. O sea, los niños estaban en su escuela, podían ir a los lugares que quisieran. Recuerdan, es una escuela privada. En esta zona, entonces estaba cerrado como en un apartado del resto de la escuela, que era la primaria y el bachillerato o la secundaria. Entonces, yo salía de la escuela por la parte de atrás a mi edificio donde vivía yo, y en ese edificio, al frente de ese edificio estaba la piscina. Es muy importante en muchos colegios privados tener piscina, porque los chinos nunca tuvieron como esa oportunidad de desarrollar esa habilidad de nadar, y etcétera. Entonces siempre hay piscina, casi todos. Esta piscina a veces la dejaban usar, a veces no. Yo nunca la pude usar porque cuando la abrían yo no estaba, o no sabía, o no me enteraba, y al fin nunca pude usar la piscina. Pero ahí estaba la piscina. Eso es fuera del preescolar. Luego, en esa misma zona donde estaban los edificios de los maestros, al frente, tal vez les estoy contando, no les estoy dando como bien las orientaciones, al frente de estos edificios estaba un teatro gigante que era para eventos grandes. Entonces estaba el teatro así gigantesco, como una casa. Yo creo que tenía una capacidad como para unas 500 personas más o menos. Y estaba así como un teatro. Y estaba la piscina, después estaba el teatro. En esa parte del teatro también había una serie de actividades, de salones de actividades. Entonces estaba el salón de ping-pong, había grande en la mitad, el salón de ping-pong. Estaban salones para hacer ejercicio, entonces estaba el salón para hacer yoga, estaba el salón para bailar, estaba el salón para otro tipo de ejercicios. Había muchas actividades. Había un gimnasio, pero muy chiquito, ese sí era muy chiquito. Había un gimnasio también, entonces lo que necesitaban los maestros, todo eso era accesible, todo el mundo podía usar eso, los estudiantes y los maestros. Yo casi no los usaba, yo solo usaba el salón de yoga y muy de vez en cuando, pero generalmente todo era muy accesible. Y en el segundo piso de ese edificio donde estaban las actividades estaba una cancha grande de básquetbol, donde también tenían espacio para público, para que la gente fuera a ver los muchachos jugando o invitados jugando. Detrás de ese edificio, en la parte entonces estaba edificios de los maestros, una callecita pequeña, la piscina, la zona de juegos y de deportes, y atrás de eso se encontraba la cancha de fútbol grande, profesional, y alrededor de la cancha estaba la zona de correr. Entonces yo salía a correr por las tardes en ese círculo, ¿no? Haciendo círculos y círculos y círculos alrededor de la cancha, que pues era bastante grande. Detrás, entonces ahí está esta zona. Atrás de la zona de la cancha de fútbol y del deporte había como una parte del teatro, como un teatro afuera, sí. Y era donde se veían los espectáculos que eran afuera. Por ejemplo, el día del deporte se celebraba en la zona de la cancha de fútbol y había una zona donde estaban todos los espectadores. Luego vamos yendo hacia la cancha de fútbol. A la derecha, no, a la izquierda de la cancha de fútbol está el restaurante. El restaurante que tenía 3 niveles. El primer nivel era como la parte de cocina, como las personas que cocinaban, y la cocina grande porque es que están cocinando para mucha gente. La segunda era el comedor gigante, donde todo el mundo iba y recogía su comida, y bueno, la comida no es costosa, entonces uno pagaba como una mensualidad y pues servía la comida. Y en el tercer piso estaba como la zona de restaurantes elegantes, donde se hacían invitaciones a personas importantes o que alguien visitaba o algo así. Entonces era el salón redondo. Siempre en China, cuando se hacen estos eventos, los salones son circulares. Entonces ellos ponen todos los platos en la mitad,
ponen todos los platos en la mitad porque la comida se comparte. Es muy importante en la cultura que la comida se comparte. Entonces se ponen todos los platos en la mitad y va uno rotando, uno va moviendo el vidrio que se mueve, que rota, y va tomando lo que quiera. Quiero comer arroz, entonces roto y como arroz. Quiero comer verduras, roto, muevo el vidrio, muevo el círculo en la mitad, todo es un circular, y como arroz. O como lo que necesite o lo que quiera comer. Y si no quiero comer algo, pues no lo como. Simplemente no lo como. Entonces sí, es muy común. Ahí en ese tercer piso estaba ese restaurante súper wow. Entonces después del restaurante y más hacia la derecha se van a encontrar la zona de primaria donde están todas las clases de primaria. Ya los salones de primaria no son tan bonitos como los de preescolar. Hay muchos más niños. Los espacios son más pequeños. Está salón típico, salón simple, perdón, pero sí, un típico salón con sillas en fila y un tablero inteligente, pero sillas en fila y ya. Bueno, los maestros decoraban de alguna manera, pero no eran tan divertidos como los salones de preescolar. Y en la parte de atrás seguía la zona de bachillerato o de secundaria, estaban los salones de secundaria y al frente de todos los salones de secundaria y a la derecha al fondo estaban los dormitorios. Ahí quedaban los dormitorios. Los dormitorios estaban divididos también por niños y niñas y divididos en edades, ¿no? Edades. Los niños dormían en la escuela. Eso es como para más o menos una idea de cómo se ve en la escuela. Yo tengo fotos, yo se las voy a poner. Se las pongo para que vean cómo era la escuela. Era muy, 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 muy grande. Es muy grande, no es que no era todavía. Es muy grande. Y atendían una población grande, había mucha gente. El bachillerato o la secundaria estaba empezando apenas a coger fuerza, no había muchos estudiantes, pero la primaria tenía bastantes estudiantes y el preescolar tenía una cantidad también significativa. Ya, entonces esa es como los espacios son gigantes. Y a donde fui y a donde he ido en China, los espacios son gigantes, grandes. Todo está pensado en cantidades. O sea, está pensado para cantidad de gente. Es decir, un edificio está pensado para mucha gente, un parque está pensado para mucha gente, una escuela está pensada para mucha gente. Hay muchos espacios. Y esto era una zona rural, entonces tenían el espacio. También había una escuela de preescolar y de primaria pública, pero era mucho más pequeña, sin embargo también tenía hartos espacios, era grande también. Y en esa zona estaban apenas construyendo edificios de casas, entonces era todo muy rural y todo muy, muy nuevo. No había nada así como para extranjeros, uno, por ejemplo, no conseguía café, el café como el café este feo sabes, yo soy de Colombia, tenían el café instantáneo, pero no era rico y venía con leche, o sea, no sé, no tenía sentido. Pero la leche no era muy común y tampoco les servían leche a los niños cuando estaban en la escuela. En esa zona no, en esta escuela donde estoy ahora les dan mucha leche, pero donde yo estaba no, en esa zona no, era soya y todo era soya. Entonces no era diferente. Ahora sí, vámonos a la cotidianidad. ¿Cuál es la cotidianidad? ¿Qué pasa en una escuela? En la mañana, en el preescolar, los niños llegan a jugar. Es una regulación, es una norma, es una ley que los niños de preescolar tienen que jugar mínimo 2 horas al día, estén o no estén en la escuela. Entonces, esa normatividad se reforzaba, no crean, esto es un colegio nuevo y venían las autoridades a revisar. Todo el tiempo venían a revisar que se estuvieran cumpliendo con las reglamentaciones. Entonces, siempre tenían que, venía alguien como que van a visitar el colegio, los niños tienen que estar jugando. Entonces los niños jugaban harto y me parecía genial. La mejor manera de aprender es jugar. Entonces los niños jugaban hartísimo, la pasaba más bueno. A mí me encantaba verlos jugar, porque se divierten tanto, porque aprenden tanto, porque lo necesitan, porque es bueno para la salud mental, para la salud física, que los niños jueguen. Es muy importante. Aprenden también, pero es muy importante que los niños jueguen y a mí eso me encantó.
porque yo venía de Carolina del Norte, donde los niños jugaban 30 minutos al día, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 30 minutos jugaban. Y cuando uno les daba un pequeñito tiempo de jugar, pero el resto del tiempo estaban aprendiendo. Yo venía de un lugar donde los niños no jugaban casi, o sea, en la escuela donde yo estaba, en Carolina del Norte, los niños jugaban 30 minutos al día. Era la única manera, era el único tiempo que tenían para salir a jugar. Y cuando llovía, o cuando hacía frío, o cuando estábamos en tormentas y eso, estaban en el salón, jugaban en el salón y los espacios no eran tan grandes. Entonces, llegar a un lugar donde les dicen, no, es que aquí juegan 2 horas al día mínimo. A mí eso me pareció maravilloso, maravilloso. Entonces los niños llegan en la mañana, juegan un ratito, se van a sus clases, que son clases relajadas. El preescolar es relajado en ese sentido. Sí les enseñan mucho arte, entonces si tienen clase de arte van a su clase de arte. Si tienen los espectáculos que uno ve de lo bonito que hacen el arte, ¿no? Porque yo asumo que porque desde muy pequeños empiezan a aprender a coger los palitos chinos, su motricidad fina se desarrolla mucho antes que que en nuestro lado del planeta. Entonces su motricidad fina es mucho más desarrollada, entonces ellos aprenden a escribir sus caracteres y aprenden a pintar y a dibujar mucho antes. Entonces sí, hay unas cosas artísticas muy bonitas y muy interesantes. Tienen que ir a la clase de inglés, o sea, dependiendo del horario que tenían, o tenían clase conmigo o tenían clase con su maestra. Bueno, hay que señalar que cada salón tenía mínimo 2 maestras, mínimo. Las de bebés tenían tres maestras y una persona encargada de la limpieza. 3 maestras y una persona encargada de la limpieza. En los bebés, los más grandecitos eran 2 maestras y una persona encargada de la limpieza. Habían 3 personas con los estudiantes, mínimo, y más la maestra adicional, que fuera la maestra de inglés, como era yo, o la maestra de arte o el maestro el maestro de educación física. Entonces íbamos todos estábamos ahí, todos estábamos con los niños estaban acompañados constantemente. Había muchos ojos en ellos, y es que son bastantes, ¿no? 20 niños de preescolar es bastante. Y sí se necesitan ojos porque ellos en cualquier momento se caen, en cualquier momento se accidentan, en cualquier momento se pelean, en cualquier momento se muerden. Eso pasa todo el tiempo en el preescolar, eso es normal, la cotidianidad. Entonces había muchos ojos en los niños. Había como que cuando tenían la clase de inglés, con nosotras, cuando yo iba a la clase de ellas, porque el siguiente año hice mi propia clase, cuando yo iba a la clase de ellas, había una maestra encargada del comportamiento, ayudándome a organizar el comportamiento de los niños. Muchas de ellas no hablaban inglés, entonces había como que a tener mucho lenguaje corporal, usar mucho el lenguaje corporal y hacer muchos carteles visuales para que los niños y los maestros que estaban con nosotras entendieran lo que queríamos que hicieran. Si queríamos que caminaran hacia cierto lugar, o queríamos que saltaran, o que corrieran, o que cantaran, tenían que hacerlo con nosotras. O sea, nosotras teníamos que hacerlo primero para que ellos tuvieran la idea de cómo lograrlo, de cómo hacer lo que estaban esperando o lo que se les decía en inglés. Lo que sí hacen mucho en estos lugares, al ser colegios privados, es publicidad. Y yo me voy enterando con el tiempo de estar aquí, que es que cada colegio privado tiene un marketing, tiene un grupo encargado del marketing. A mí eso me pareció como que qué locura. Pero en cierta manera tiene sentido porque tienen bastante competencia, ¿no? Pero tenían unas personas encargadas del marketing, de hacer marketing para la escuela y de traer más estudiantes, y ellos se miden con cuántos estudiantes han llegado. Así se miden. ¿Cuántos estudiantes llegaron esta vez? ¿Cuántos estudiantes llegaron esta vez? Así miden el marketing. Entonces es interesante, muy interesante y muy diferente. Recuerden, esto es un colegio privado. Obviamente asumo que los colegios públicos no van a tener marketing o un departamento de marketing, pero en los colegios privados sí hay. Entonces constantemente tomaban fotos, constantemente tomaban videos. Los padres de familia recibían fotos y videos diarios de lo que pasaba en la clase. Diarios. Eso es mucho trabajo.
Entonces, pues lo bueno es que había varias maestras, ¿no? Entonces una podía estar tomando la foto mientras la otra enseñaba y así. Pero los maestros estaban constantemente con los niños. Y cuando tenían clases especiales como educación física o como arte, una maestra se iba con los niños a manejar el comportamiento y el maestro dictaba la clase. Entonces se hacía un poco más sencillo para el maestro de educación física o de arte o la maestra de inglés que tuviera alguien ayudando con el comportamiento. Era muy, muy chévere. Luego de eso, eh, hacen sus 2 clases en la mañana, salen a jugar. Mentiras, una clase en la mañana, salen a jugar, ya sea al parque o a la piscina de pelotas o donde sea, salen a jugar. Juegan y juegan y juegan y juegan, tienen turnos para jugar y luego es como media hora que juegan, entran nuevamente y tienen unas 2 clases y después como a las 11:30 almuerzan. Todo el mundo almuerza, los niños almuerzan. Ya a los 3 añitos empiezan a darles, 3 o 4 añitos empiezan a darles los palitos chinos para empezar a manejar los palitos chinos. Los demás comen con cuchara. Los almuerzos son, pues, típico almuerzo chino. Tiene mucho vegetal, tiene algún tipo de carne, ya fuera pollo o pato o cerdo, que es lo que más comen, o pescado. Les encanta la comida de mar. Entonces, básicamente ese era y arroz. Siempre hay arroz. Siempre. Entonces, siempre tenían como esa combinación. A veces eran las sopas con los fideos, que son deliciosas. O a veces eran un tipo de... Las verduras eran diferentes. A veces era la berenjena o las verduras siempre son cocidas. Todo tipo de verdura, pero todas las verduras son cocidas. Era como más bien interesante, era como más bien, diría yo, un poco más nutritivo de lo que vi en los Estados Unidos. Luego de eso, almuerzan, hacen como un tiempito de digestión, les limpian las caritas, los ponen bonitos y a dormir se dijo. Y todo el mundo duerme. Entonces a las 12, de 12:30 a 12:30, los niños duermen, algunos maestros duermen, los que no tienen ningún trabajo adicional duermen, las señoras del aseo duermen, todo el mundo duerme. Eso también pasa en las ciudades grandes. Todo el mundo duerme. Ellos tienen un horario de dormir. Es que también los horarios son largos, ¿no? Porque no se espera que los maestros salgan a las 4 de la tarde, sino que salgan a las 5 o 6 de la tarde. O sea, se espera que las jornadas sean largas de trabajo. Entonces hay un tiempo de dormir. Los maestros y las personas de limpieza no duermen todas las 2 horas, duermen mínimo como 1 hora, más o menos 1 hora diría yo, duermen y vuelven, se levantan y todo el mundo a trabajar, se dijo. Entonces los maestros en ese tiempo preparan planeación, hacen como la edición del video que le van a mandar a los papás, se comunican, o sea, sí tienen el tiempo como para hacer las cosas que necesitan. Después de que se levantan, tienen otras 2 clases. Una puede ser la clase de inglés, puede ser la clase de arte, puede ser la clase de educación física, puede ser la clase con la maestra, puede ser la iniciación del chino, porque pues algunos maestros empiezan a enseñarles algunos caracteres y algo de matemáticas y aquí y allá. Muy sencillo. Después de eso, mentiras, cuando se levantan salen a jugar y después sí tienen clases, porque tienen que tener 2 horas de juego. Luego juegan otra vez, o sea, tienen que tener mínimo 4 espacios de 30 minutos para jugar. Y después de que juegan, los limpian, los organizan, los enseñan como a doblar su camita, bueno, cuando se levantan que a doblar la cobija, que les enseñan como a las cosas normales, ¿no? Doblar la cobija, limpiar, no sé qué, y vuelven a alguna clase y ya como a las 4 empiezan a irse. Empiezan los papás a recogerlos 4, 4:30. O sea, siempre es que tienen espacios dentro de 2:30, 3. Ahí me estoy saltando algo. Tienen una hora de comer también. Comen a las 3:30. Después de que se levantan, comen. Y ya se van para su casita y ya se acabó el día. Cuando hay eventos especiales en la noche, pues los niños van y vuelven. A veces uno los tiene en la escuela todo el día, hasta la noche, y etc. Entonces, es más o menos la cotidianidad en el preescolar. En la primaria es similar, pero los niños no duermen 2 horas y media, sino que duermen 1 hora y van a sus dormitorios, y hasta donde me acuerdo, van a sus dormitorios, descansan y después vuelven a clase.
porque ya están en sus dormitorios, ya tienen donde ir a dormir. No tienen que tener camitas, los salones son más pequeños. Pero en la primaria sí es mucho más clase, después de la otra y después de la otra, después de la otra. Juegan, no tienen que jugar las 2 horas, juegan en la mañana y juegan en la tarde y ya. Y en la secundaria es clase, algunos espacios de descanso, pero es mucho más clase que cualquier otra cosa. Los niños están ocupados más o menos hasta las 7 de la noche, están haciendo algo. Los tienen haciendo tareas después de que comen, porque obviamente los niños que viven en las escuelas comen en la escuela. Después de que comen como a las 5 de la tarde, tienen actividades como clubes, tienen algún tipo de deporte, algún tipo de actividad y tienen que hacer tareas. Entonces ellos se van como a dormir como hasta las 7 de la noche, 7:30, 8 de la noche, están volviendo a sus dormitorios a dormir y a descansar. Pero realmente los mantienen ocupados casi todo el tiempo. Y hay maestros dedicados a eso, ¿no? Hay maestros que tienen que estar en la escuela al mismo tiempo que los estudiantes enseñando algún tipo de currículo, algún tipo de actividad hasta las 6, 7 de la noche, porque pues, ¿qué van a hacer con los niños? Necesitan maestros, entonces es muy normal, por eso asumo que duermen en mediodía porque tienen el tiempo y sus jornadas son largas. Entonces todo el tiempo están ocupados, todo el mundo está relativamente ocupado. Y así más o menos es una cotidianidad en una escuela china. Gracias por escucharme. La próxima nos hablamos os voy a contar qué es eso de los colegios internacionales y qué es eso de los programas internacionales. Un abrazo. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.